hace 7 años empezamos nuestro ministerio a entrar en Latinoamérica. El ministerio en los Estados Unidos tiene casi 30 años ya, y 1,200 personas. ¿Sabes cuánto tenemos en Latinoamérica? 4, así que hay que crecer. Pero estamos orando, Dios, Colombia es enorme, la iglesia es enorme y nuestro ministerio los quiere apoyar. Y un sueño tener una oficina de respuestas de Génesis en Colombia. Gracias a Dios ya tenemos aquí en Bogotá. Les quiero presentar a José Manuel Páez. José Manuel Páez es el expositor para Respuestas de Génesis Colombia. José Manuel Páez ha estudiado aquí, es ingeniero eléctrico, ha estudiado en seminario también, pero en Quito, Ecuador. Y como pueden ver, él tiene ya un rato en el ministerio, aprendiendo, siendo desafiado por el Señor. Y es un gran placer invitar a José que venga a compartir la relevancia del Génesis. Y luego yo voy a seguir con el origen de las especies, reemplazando a Darwin. Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. Tengo muchas expectativas y sé que el Señor va a estar hablándonos y va a estar edificando nuestras vidas. Como bien dijo yo, Respuestas en Génesis tiene un museo y la enseñanza del ministerio gira en torno a 7 Cs de la historia. Es una forma didáctica como el ministerio ha organizado los eventos de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis para que todos podamos entender una cosmovisión bíblica. Y quisiera que pudiéramos aprender las 7 Cs de la historia. Y la primera de ellas es creación. ¿Puede decir usted conmigo creación? En creación, ¿qué tenemos? Entendemos que Dios creó todo, el universo, de la nada, por su palabra. Primero la tierra inicialmente no tenía forma y estaba vacía, dice Génesis 1:2, pero el Señor le empezó a dar forma y empezó a llenarla con plantas, con animales, y esa vida original que había, que narra Génesis 1, era una vida en donde no había muerte. Los animales no se comían unos a otros, por lo menos lo podemos deducir de Génesis, de que habían sido dadas las plantas para comer a los animales y también para los seres humanos. Además de eso, Dios mismo categoriza a la creación como buena en gran manera. Los seres humanos normalmente hacemos clasificaciones relativas de las cosas. Yo soy una buena persona porque hay otros peores que yo. Uno tiene diferentes clasificaciones, ¿cierto? Pero solamente Dios realmente puede categorizar algo de manera absoluta. Y Dios está dándole una categoría a la creación que es buena en gran manera. Esta creación de Génesis 1 refleja los atributos de Dios, refleja su carácter, refleja su bondad. Esa es la creación de Génesis 1. De hecho, lo interesante acá es que el mundo en que vivimos hoy no es un mundo perfecto y bueno en gran manera como se ve en Génesis 1. ¿Qué pasó? Algo sucedió. Y aquí venimos a nuestra segunda C de la historia, que es corrupción. ¿Puede decir conmigo corrupción? En Génesis 3 vemos que el hombre da la espalda a la palabra de Dios y a raíz de esto, a causa de su pecado, es que vemos que el mundo entró en una maldición. El hombre, le dijo Dios a Adán que el día que comiera del árbol, ciertamente moriría. Muriendo, morirá, literalmente dice ahí. Y a causa del pecado, vinieron unos cambios en la creación, por ejemplo, los cardos y espinos, que ahora habría mecanismos de defensa, habría también cambios en la forma como se relacionaba la vida. Ahora vemos carnívoros, por ejemplo, vemos muerte, vemos sufrimiento, vemos enfermedad, catástrofes. Esta tierra está gimiendo. Dice Romanos 8 que toda la creación gime, precisamente a causa del pecado. Hasta la última estrella del universo,
ha quedado bajo maldición a causa del pecado. Y esto es importante porque esta maldición, esta corrupción de la creación vino como consecuencia del pecado del hombre. La siguiente C de la historia es catástrofe. ¿Puede decir conmigo catástrofe? Cuando uno sigue leyendo Génesis, se da cuenta que los descendientes de Adán siguen ese camino de rebeldía y de maldad, al punto de que en Génesis 6 se menciona que la maldad era tanta sobre la tierra que Dios juzga a la tierra a través de un diluvio global. Todas las montañas debajo de todos los cielos fueron cubiertas, así lo describe Génesis, y Dios salvó a 8 personas que fueron dentro del arca que Dios le mandó construir a Noé, quien halló gracia ante los ojos del Señor. No obstante, el pecado no fue erradicado porque ya había 8 personas en el arca. Fueron salvados unos, pero ¿saben qué vino después? Y diga conmigo, confusión. Los descendientes de Noé salieron del arca y empezaron a multiplicarse, y la orden o el mandato de Dios, después de que Noé salió y sus descendientes, era de multiplicarse y llenar la tierra. Algo parecido a lo que había sido dicho a Adán. Pero ¿saben ellos qué hicieron? También se rebelaron contra Dios en esto, y en vez de multiplicarse y llenar la tierra, quisieron quedarse todos juntos en un solo lugar y construir su nombre para sí mismos en lugar de dar la gloria a Dios obedeciendo el mandato de llenar la tierra. Construyeron una torre, la Torre de Babel, y el Señor también desciende, dice ahí Génesis, confunde sus lenguas y los dispersa por toda la tierra. Por eso se llama confusión. Al confundir sus lenguas se aíslan grupos de personas a diferentes lugares del mundo, y por eso es que vemos que hay diferentes razas, entre comillas. Realmente solamente hay una raza, la raza humana, y la Biblia siempre ha hablado de que venimos de Adán, hay unos descendientes de Noé y todos venimos de esa misma raza. Lo interesante es que la ciencia secular creía en la existencia de diferentes razas en diferentes periodos de evolución, y recientemente, hasta el 2013, alcanzaron la declaración bíblica de que hay una sola raza, cuando pudieron ver el genoma humano. Entonces vamos a repasar hasta acá: creación, corrupción, catástrofe, confusión. Estas personas que llenan toda la tierra son las personas de las diferentes tribus, lenguas y naciones. ¿Y saben qué? Dios había prometido la redención para la raza humana desde Génesis mismo, y el Creador se hace criatura. Aquí viene nuestra siguiente C de la historia, que es Cristo. ¿Puede decir conmigo Cristo? El Creador se hace criatura. El Creador se introduce en la creación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino como un descendiente de Adán. Él mismo se llama el Hijo del Hombre. Es interesante esa categoría que se da. Jesús nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, una vida perfecta. Y viene nuestra siguiente C, que es cruz. Jesús fue la cruz, entregó su vida en rescate por muchos, llevando sobre sí mismo el castigo por nuestro pecado que nosotros merecimos. Dice la Biblia que Jesús, en Isaías, cuando habla de este siervo que iba a ser quebrantado por Dios mismo, que iba a sufrir la ira de Dios sobre sí mismo, iba a ser tomado el justo en lugar de los injustos. Pero no solamente se quedó ahí, sino que Jesús resucitó al tercer día, se levantó de la muerte y está sentado a la derecha del Padre. Y en Él, solamente en Él tenemos esperanza de vida eterna, de perdón. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, mas tenga vida eterna. Vamos a nuestra última C de la historia, y esto viene ya de este lado de la historia, después de Cristo. ¿Qué ha pasado? La iglesia, estamos en esta época, pero tenemos, según la Biblia, en Apocalipsis, una esperanza para la eternidad. Y viene nuestra última C de la historia, que es consumación. ¿Puede decir conmigo consumación? La consumación de todas las cosas. Leemos en Apocalipsis que habrá una restauración de todas las cosas. Un nuevo cielo y una nueva tierra. De hecho, fíjense cómo inicia la Biblia con una creación en Génesis y termina en Apocalipsis con un nuevo cielo, una nueva tierra, una restauración de todas las cosas,
un estado en el que Dios enjugará la lágrima de los ojos de ellos, de los redimidos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4 dice esto. Sin embargo, también sabemos que Jesús regresará por segunda vez. Esperamos su regreso y Él vendrá también para juzgar, porque el Señor es santo y justo. Y ese juicio, así como en los tiempos de Noé ocurrió y fue real, ese juicio ocurrirá también para condenación o para salvación. En su momento, el medio de salvación en los tiempos de Noé fue un arca. Fue el medio que Dios proveyó por gracia. Esa arca tenía una puerta y los que entraron por esa puerta fueron salvados y librados del juicio del Señor. No lo merecían, pero este era el medio de gracia. ¿Y saben qué? Jesús mismo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hay un solo medio de salvación y ese se llama Jesucristo. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, fuimos de Génesis a Apocalipsis en un resumen de algunos eventos históricos y del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora quisiera que pensáramos lo siguiente. Respecto de la narración bíblica, el enemigo ha utilizado una artimaña que utilizó en el Edén y que sigue utilizando con la iglesia para desviarnos. Miren lo que dice 2 Corintios 11:3, si pueden leer conmigo ahí en la pantalla. Dice Pablo a los Corintios: pero me temo, no sea que de alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos puedan ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo, cuando está hablando esto a los Corintios, no solamente le está diciendo a ellos, está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Me temo que de alguna manera pudiéramos ser engañados como la serpiente engañó a Eva. Ahora, ¿qué es lo interesante? Tenemos que ir a Génesis, cómo fue el engaño, para poder entender cómo son las maquinaciones del enemigo y cómo podemos evitar ese engaño. Y todo empieza en Génesis 2, cuando el Señor dice que a ellos que de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Empieza con la palabra del Señor, un mandato, y en Génesis 3 vemos cómo se dieron las cosas y el engaño del enemigo. Lean junto conmigo. Dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? Y aquí entre paréntesis ponemos nosotros: ¿realmente Dios dijo? ¿no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y empieza una conversación ahí. Lo primero que vemos acá es que la primera fase del ataque de Satanás con la mujer es poner en cuestión lo que Dios dijo. ¿Con qué Dios dijo? ¿Realmente dijo eso? Y la segunda fase es decir que realmente no fue su intención decir lo que dijo. Miren en Génesis 3, 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios dijo: moriréis, ciertamente moriréis. Él dice: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, la primera fase es ponerte en duda y la segunda es, bueno, realmente Dios no quiso decir eso, sino que Él sabe que el día que coman de Él serán abiertos sus ojos. Realmente Dios dijo esto, primera fase, pero no fue su intención. ¿A dónde voy con esto? La iglesia en diferentes épocas ha enfrentado estos ataques, según la época de la historia en la que se encuentren. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Pablo en sus cartas menciona un problema que había en la iglesia y una forma de engaño de esa época, que era, por ejemplo, el gnosticismo o el dualismo. Había una filosofía que venía del trasfondo griego que había en esa época, y ellos creían que había una dualidad entre la materia y lo espiritual. La materia inherentemente mala, lo espiritual inherentemente bueno, y eso no se podía mezclar por cuestión de filosofía.
Sin embargo, los cristianos, como empezaron a ser evangelizados en Grecia, en el Imperio Romano, ellos tenían ese trasfondo y empezaron a sugerir que Cristo realmente no hubiera podido venir en carne. O sea, que Cristo no se hubiera encarnado, porque ¿cómo es posible que Dios se hubiera hecho materia? Eso no era concebible según su pensamiento de aquella época. Entonces, en ese momento, la quinta C de la historia, Cristo estaba bajo ataque, ¿cierto? Y la iglesia en ese momento tuvo que resolver esto. El apóstol Pablo escribe cartas, tuvieron que lidiar con este asunto. Ahora, avanzando un poco en la historia, para la época de la Reforma, hubo también otro asunto. Y esta vez era un ataque a la sexta C de la historia y era la cruz. El catolicismo romano ponía algunas otras cosas que uno tenía que hacer para ser salvo. La cruz no era suficiente, los méritos de Cristo no eran suficientes para ser salvo, sino tenías que pagar o hacer tu parte, ¿cierto? Obras. Y precisamente Martín Lutero lideró la Reforma Protestante y fue otra de las situaciones con las que la iglesia tuvo que lidiar. Estamos en el siglo XXI, año 2019, y estoy seguro que muchas de estas cosas que se veían en el Nuevo Testamento todavía las seguimos viviendo, claro que sí. Cosas como las que vio Lutero también las seguimos enfrentando, pero adicional a esto, estamos en un mundo que funciona por una filosofía secular. Ayer estuvimos en la Universidad Nacional y básicamente el ataque es el siguiente. Te dicen lo siguiente en esta época: está bien que tú puedas creer lo que quieras, no es mi problema, ese es tu problema, es el relativismo lo que gobierna, y si tú quieres enseñar a Jesús, a la Biblia, tu fe, tu evangelio, ve a la iglesia a enseñarlo, ¿cierto? No se meten con nuestra fe en esos puntos, Cristo, cruz, consumación. Ve aquí a hablar del evangelio, pero si vas a venir a hablar de la creación, si vas a venir a hablar del origen de las especies, del hombre, este no es tu lugar, ¿sí? Y de hecho ayer fue interesante toda la jornada, porque precisamente esa idea de evolución, millones de años, que proviene de una cosmovisión naturalista, gobierna las universidades. Cualquier cosa que no se acomode a eso está descartada. Y aparentemente uno diría, bueno, eso es en la universidad, esto no afecta al evangelio. Pero fíjense esto, ¿ustedes se dan cuenta cómo está la imagen en la pantalla? ¿Será que el evangelio podría quedar sin fundamento? Simplemente podríamos descartar su fundamento histórico y quedarnos con cruz, Cristo y consumación. Supondría que no. Y vamos a desarrollar esa idea. Vivimos en una época en la que el mundo secular sí ha hecho muy buen trabajo para adoctrinar a millones de personas de todos los países del mundo y aquí en Colombia de manera real. ¿Ustedes sabían que sus hijos cuando van al colegio tienen que aprender evolución, naturalismo? Es obligatorio que aprendan eso. Si están en un colegio cristiano podrían enseñarles otra postura, pero los libros de texto enseñan evolución. Y saben que al capturar las mentes de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, están sembrando para el futuro una generación completamente secular. Y de hecho muchos cristianos han tenido que lidiar con esto en sus propias familias. Y yo quisiera mencionar algunos ejemplos. Aquí es una foto de un amigo de mis hijas. Él se llama Lucas. Y Lucas es aficionado a los dinosaurios. Yo nunca había visto un niño que fuera tan adepto a los dinosaurios. Se disfraza de dinosaurio, él camina como dinosaurio, hace como así y hace sonidos y como si fuera un raptor. Es increíble, le fascina. Estas son fotos de su cuarto y las tomé precisamente porque nuestros hijos son fascinados por ejemplo, con esto. Y lamentablemente los dinosaurios se han usado para precisamente enseñar la idea de millones de años de evolución, de que ahora son las aves que tenemos hoy en día o que se extinguieron, etc. Pero nuestros hijos están expuestos a eso y el hecho de que vean dinosaurios no está mal. De hecho, nosotros tenemos que hablarles de dinosaurios a los niños
pero para que ellos lo entiendan desde una cosmovisión bíblica. Pero la realidad es que ellos sí están siendo influenciados. Miren, por ejemplo, esta foto. Yo no sé si ustedes vieron esta película, pero en esta película el niño, el humano, es como una especie de casi que simio. O sea, no es realmente un humano, es como un cavernícola o algo así. ¿Qué está vendiendo la mente de tus hijos? Que los dinosaurios o los humanos quizás cohabitaron, o que hay evolución, de que venimos de ese antepasado de ese niño que parece como casi como un simio y hasta gatea, ni siquiera camina en dos piernas. Ahí te están vendiendo ideas a tus hijos de un antepasado simiesco. O miren, por ejemplo, esta. Y quiero que ustedes noten algo. La abuela de la familia de los Cruz, ella tiene una forma transicional de evolución, supuestamente. Ella tiene cola. O sea, es una señora, una humana, pero le queda la cola. Como es la más viejita, entonces te venden la idea de que ella todavía está en un proceso transicional de evolución. Eso lo ven nuestros hijos. De hecho, Eve, que es la protagonista de la novela, se llama Eva. Están vendiendo una idea de que, digamos que ahí empezó la raza humana con Eva, esa madre de todos los vivientes. Eso es una realidad con la que los cristianos tenemos que entender y lidiar. O por ejemplo, miren este. Ya no hablando de niños sino de adultos, porque los medios de comunicación abiertamente transmiten ideas de evolución en millones de años, como si fuera la pura y la mera verdad. La serie Cosmos, que ahora presenta este amigo, y que en su momento presentaba otro científico, Carl Sagan, muy famoso, pero básicamente es lo mismo, tiene la idea de poder adoctrinar a la gente con el naturalismo. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, estas ideas del origen que están en las primeras 4 C de la historia están en Génesis 1 al 11 y son las que tienen que ver directamente con la cosmovisión naturalista que está en contra de estos relatos bíblicos. La cosmovisión naturalista niega la creación, niega que hubo un pecado y que obviamente eso trajo la muerte, niega que hubiera un diluvio global y niega que hubiera una torre de Babel. Por lo tanto, estas 4 C de la historia, que están en Génesis 1 al 11, son importantes. Y lo interesante es que Jesús mismo ve estas como historia. Jesús no está viendo a Génesis como si fuera un mito o como si fuera una alegoría. De hecho, cuando a Jesús se le pregunta por el matrimonio en Mateo 19, 4 al 5, sobre el divorcio, Él responde no con una nueva filosofía sobre el matrimonio o una nueva idea de cómo es que debemos entenderlo para no divorciarnos. Él, ¿a qué remite? Él se remite a Génesis y no como un mito, sino como una realidad histórica. Él refiere, ¿no habéis leído que los hizo al principio? El que los hizo al principio los hizo varón y hembra. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Jesús está utilizando unas citaciones en Génesis 1 y en Génesis 2 para definir el matrimonio. Nosotros debemos hacer lo mismo, precisamente tomar nuestras bases en la Biblia misma y en la historicidad de Génesis, en este caso que es narrativa histórica. Ahora, si pensamos en Génesis, Jesús efectivamente pone el relato de Génesis como la base para definir el matrimonio. Sin embargo, no solamente en Génesis está la base para el matrimonio, sino que podríamos decir que está la base para cualquier otra doctrina cristiana, directa o indirectamente. Por ejemplo, pensemos en algunos ejemplos. ¿Por qué hay pecado en el mundo? Génesis 1 al 11 lo describe. ¿Por qué hay muerte? Podemos entenderlo por lo que pasó en Génesis 3. ¿Por qué usamos ropa? Todos estamos vestidos acá, ¿cierto? ¿Por qué tenemos una semana de 7 días? ¿Por qué necesitamos un cielo nuevo y una nueva tierra? Precisamente por lo que pasó en Génesis. Porque el primero está bajo maldición a causa del pecado. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Por lo que pasó en Génesis. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces tenía que morir Jesús. ¿Por qué necesitamos un postrer Adán, Cristo? Precisamente porque hubo un primer Adán que pecó. Y esto importa porque el Evangelio está conectado con el Génesis. Está conectado con el relato histórico de la Biblia. Y la Biblia tiene diferentes géneros literarios. Pero donde es historia, es historia. Ahora, para poder entrar en el tema de la ciencia, vamos a hablar un poco de esto. Ayer precisamente uno de los oponentes, por así decirlo, en el debate o en el foro,
él mencionó que la ciencia era la originaria de la tecnología, por ejemplo, de los medicamentos, de los celulares, de muchos avances que conocemos hoy en día, y que eso no se podía negar. No se podía negar que la ciencia realmente se había aportado. Y esto es cierto, porque de hecho la ciencia observacional o la ciencia operacional, que utiliza el método científico, precisamente utiliza experimentos observables y reproducibles en un ambiente controlado para entender cómo las cosas operan o funcionan en el universo físico actual, con el fin de sanar enfermedades, producir nueva tecnología y, por ejemplo, poner a un hombre en la luna. La ciencia observacional trata con el presente y con las leyes de la naturaleza que están actualmente. Y si un evolucionista o un ateo se sienta a trabajar en el desarrollo de un computador o de un avión o de un nuevo jet o un cohete, no tienen que estar de acuerdo en su entendimiento respecto de origen, ni de si hay Dios o no. Ellos pueden trabajar perfectamente porque se trata de ciencia observacional. ¿Sí me siguen? Entonces, la ciencia observacional no puede directamente tratar con el asunto de orígenes, porque precisamente el origen ya pasó, está en el pasado. No podemos repetir esos eventos, no podemos repetir la formación del universo, de la Tierra, la creación de la vida. Eso está fuera del alcance de la ciencia observacional. Ahora, los cristianos creemos en la ciencia, por supuesto, la ciencia observacional. De hecho, Nathanael Jensen es un buen ejemplo de un científico que utiliza ciencia observacional, que estudia la biología, que estudia el cuerpo humano. De hecho, yo, por ejemplo, en mis estudios de ingeniería eléctrica, yo utilizo ciencia observacional. Aplicamos las leyes de la física, del magnetismo, la electricidad. Y eso no tiene nada que ver con el origen. Y estoy de acuerdo con mi compañero que no creía en Dios. Estamos perfectamente de acuerdo. Ahora, hay que entender que cuando se trata del pasado, la ciencia debe utilizar un método diferente, el método legal histórico, que precisamente se basa en el registro de testigos oculares, que usted pueda confiar si es que hay alguno disponible, y la evidencia observable para determinar los eventos del pasado. Ahora, nosotros sí utilizamos este método para abordar la pregunta de orígenes. Es decir, tenemos un relato de parte de Dios mismo que estuvo ahí, nos dijo cómo creó y tenemos una base para poder entender el origen. Ahora, quisiera dar un ejemplo para que podamos cerrar el tema de ciencia observacional histórica con mucha claridad porque es importante. Aquí tenemos la Torre Eiffel. ¿Qué sabemos de la Torre Eiffel? Que la diseñó Gustave Eiffel, ¿cierto? Que tiene una altura de 300 metros, que es la entrada de la Exposición Universal de Arte, que fue construida en 1900 en París y es la estructura más alta en París y que ha sido visitada por millones de personas cada año. Ahora, si aplicamos la ciencia observacional a la Torre Eiffel, podemos ir y medirla, su altura, podemos compararla con los demás edificios de París y podríamos deducir que quizás sigue siendo el edificio o la estructura más alta. Podríamos aún hacer investigaciones de qué material está construida y hacer observaciones sobre eso, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos saber lo demás si solo tuviéramos la ciencia observacional a la mano? No podríamos saber nada de esos datos anteriores que les dije. Necesitamos ir a los registros históricos para saber quién la diseñó, en qué año y por qué razón está ahí y todo esto. Entonces, la ciencia observacional tiene unas limitaciones. Ahora, ¿quién estuvo en el origen? Pues efectivamente Dios. Y es importante que ustedes ayuden a sus hijos, a sus jóvenes, a ustedes mismos a entender la diferencia cuando hay ciencia observacional y cuando es ciencia histórica, porque ahí sí no nos puede meter los dedos en la boca, ¿sí? Ahora, avanzando un poco más, viendo la evidencia en el presente, y esos círculos que están en el centro de la pantalla son la evidencia en el presente. Hoy en día tenemos la misma evidencia, tanto evolucionistas o seculares, naturalistas, como los creacionistas. Vemos el mismo ADN, los mismos fósiles, la misma vida, los mismos animales, la misma tierra, el mismo universo. Es la misma evidencia, pero cada uno está viendo esta evidencia desde su
punto de partida o desde su cosmovisión. Y quisiera ilustrar esto. Yo tenía unos lentes por acá, no sé si, ¿dónde los pusieron? Unos gafas. Bueno, me va a tocar hacerlo sin gafas. Sí, gracias. Entonces, precisamente tenemos la misma evidencia, pero uno de ellos, pongamos el del lado izquierdo, tiene unas gafas a través de las cuales ve la evidencia en el presente. En este caso, este del lado derecho somos nosotros que tomamos como punto de partida la palabra de Dios. Y podemos ver y entender el mundo y tenemos una cosmovisión bíblica, ¿cierto? Por otro lado tenemos a nuestro amigo que toma como punto de partida la palabra del hombre, es decir, sus ideas y sus suposiciones para interpretar esa misma evidencia, pero él lo ve con otro color. Ahora los veo azules a ustedes, ahorita los veía como cafés. Realmente el único que podría decir que no tiene un sesgo, que no tiene una inclinación hacia ningún lado, es Dios mismo, porque Dios sí lo conoce todo. Él podría ver a través de unos lentes transparentes, no vería las cosas a color. Por esa razón, nosotros nos basamos en la palabra de Dios y podemos entender el mundo. Ahora, para que ustedes puedan saber un poco cuál es lo que enseñan los naturalistas, vamos a hacer brevemente un repaso del naturalismo de la evolución. Aclaro que yo no estoy enseñando evolución, sino es para que ustedes repasen. Entonces, el punto de partida naturalista o secular, basado en la palabra del hombre, inicia en el naturalismo, que es una filosofía más conocida como ateísmo. Y tiene dos leyes en base a la cual define todo lo que se construye en cuanto a la ciencia. La primera es que la naturaleza o la materia es todo lo que existe. Y la segunda es que todo puede y de hecho debe explicarse por tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. Con ese punto de partida, pues evidentemente ellos han creado un modelo de origen del universo y empieza con la evolución cósmica. La evolución, cuando uno piensa en evolución, quizás uno piensa desde un antepasado simiesco a seres humanos. Es como la idea que uno tiene de inicio. Pero la evolución, desde el punto de vista técnico, inicia en el universo mismo. El cosmos, que es creado de la nada por una expansión, que le llaman el Big Bang. Y luego viene la aparición de la Tierra, evolución geológica y cómo la Tierra también va evolucionando. Y estos lapsos de tiempo son de miles de millones de años. Y finalmente la vida, cómo se da origen a la evolución biológica. Entonces tenemos tres etapas o tres capas de la evolución: cósmica, geológica y biológica o de la vida. Aquí hay algo interesante y es que la evolución biológica implica que toda la vida que conocemos hoy en día tiene un antepasado en común, un antepasado evolutivo en común. Es decir, que tendríamos como un relativo, un primo, por ejemplo, un banano, o cuando usted se comió el jugo de naranja esta mañana se estaba comiendo una prima exprimida. A veces los naturalistas tienen ideas de conservación de la naturaleza, o de, por ejemplo, los veganos que no comen carne, igual si están comiendo un vegetal están comiéndose un pariente, según esa cosmovisión, porque tenemos en común con todas las formas de vida un antepasado en común. Ahora, volviendo a este tema, cuando un secular viene con sus lentes y con su cosmovisión secular y dice: oye, es que la ciencia demuestra que esto no puede ser verdad. O sea, los nacimientos virginales no ocurren. El agua no se convierte en vino. Nadie puede caminar sobre el agua. La resurrección de los muertos obviamente es imposible porque ¿quién resucita? Y además de eso, la resurrección de Jesús, pues ni siquiera pensarlo. Esa es su cosmovisión, ¿cierto? Pero los cristianos, ¿qué hacemos en cuanto a esto? Efectivamente decimos: oye, espérate un momento, no, yo no creo eso porque tenga que basarme en el naturalismo. Yo lo creo porque la Biblia lo dice, ¿cierto? O sea, esa es nuestra base para creerlo. Sin embargo,
los cristianos en cuanto a este tema de la creación y un diluvio global, no somos tan radicales y creyentes. Y lo interesante es ver por qué razón. Miremos por un momento, según la Biblia, la estimación de la edad de la Tierra y del universo es de aproximadamente 6.000 años. Si uno cuenta los 5 días de creación antes de Adán a Abraham 2.000 años aproximadamente, y de Abraham hasta ahora 4.000 años, eso da 6.000 años aproximadamente. Esa es la estimación cronológica de la escala bíblica de la Tierra y del universo. Sin embargo, para los seculares, el universo tendría 13.8 mil millones de años aproximadamente, y la Tierra 4.5 mil millones de años. Esas son cifras que, si uno las compara, son exorbitantemente diferentes. Ahora, vienen los seculares y cuestionan la creación en 6 días, el diluvio global, y déjenme decirles que muchos cristianos están siendo engañados. Porque dicen, sí, claro, muchos estudiosos, seminaristas, profesores, aún pastores, muchos estamos aceptando esta idea. ¿Y saben qué fue lo que pasó? La historia de la iglesia en Inglaterra, por ejemplo, es un buen ejemplo para nosotros. Si ustedes piensan en esto, los misioneros protestantes que vinieron de Europa venían de Inglaterra, llegaron a Estados Unidos y luego empezaron a venir de allá a Sudamérica. El evangelio venía de Europa, pero uno va a Europa en estos días y casi que el porcentaje de cristianos es mínimo. Las iglesias son museos. ¿Qué pasó allá en Europa? Y aquí hay una clave que es muy importante, y déjenme decirles esto. En los 1800, o sea, en el siglo XIX, se empezó a introducir la idea de millones de años. Se empezó a hablar de escalas de tiempo para las capas de roca, y la geología empezó a hablar de unos modelos. Se empezó a hablar de evolución. ¿Y saben qué pasó? La iglesia en su momento, ¿cómo lo hizo? Bueno, la ciencia dice esto, entonces, bueno, voy a aceptarlo y voy a acomodarlo en la Biblia, a reinterpretar la Biblia. Hablaron del Big Bang, listo, puedo decir que Dios lo usó. Pero ¿saben qué estaban haciendo ahí? Estaban abriendo la llave y desbloqueando una puerta que la siguiente generación abrió completamente, y fueron mucho más lejos en hacer concesiones y en reinterpretar la Biblia en puntos mucho más liberales. Entonces sí hay unos efectos nocivos, y es una forma en cómo el enemigo está atacando sutilmente a la iglesia. Ahora, este tema de la creación en 6 días y un diluvio global, a pesar de que desde nuestro punto de vista como ministerio está claramente dicho en la Escritura, hay diferencias entre cristianos. Y quiero que tengan en cuenta esto. Mira lo que dice ahí Romanos 10:9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios creó en 6 días, serás salvo. ¿Eso lo dice ahí? No, eso está mal, ¿cierto? Completamente mal. Realmente dice que la salvación radica en tu fe en Cristo. Si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. No es un asunto de salvación, el tema de la creación en 6 días o una creación antigua. Pero eso no quiere decir que no sea importante. Y déjenme mostrarles lo siguiente. Aquí viene nuestro científico amigo y él dice, mira a todo lo que hemos logrado y entendido en el nombre de la ciencia. Y el pastor, el teólogo, el cristiano dice, es tanto que ni siquiera lo entiendo todo, pero debe ser tan inteligente. Y nos están mostrando la ciencia observacional, y ahora vienen a meternos los dedos en la boca. Yo lo digo así. Mira lo que dice ahora, la Biblia no es verdad, estas rocas tienen millones de años y me tienes que creer porque soy científico. ¿Ya viste todo lo que hice? Eso lo dijo ayer el científico en la Universidad Nacional. Entonces los cristianos no sabíamos cómo responder a esto. Tendríamos que aceptarlo porque no sabemos cómo responderle a ese científico tan inteligente. Pero volvemos a lo mismo, ciencia observacional y ciencia histórica. Hay un punto de partida en lo que él está diciendo. Hay una filosofía involucrada en su interpretación de esas rocas. No tenemos que asumir eso, no tenemos que aceptarlo como si fuera la pura verdad. Es su interpretación basada en el naturalismo, ¿entienden eso? Eso es demasiado importante. Ahora, los cristianos precisamente en esa lucha, y que ya lleva varios años, de hecho siglos, es que han buscado la manera de encajar los millones de años en Génesis. Hay varios modelos o varias formas como esto se ha hecho. Uno es la teoría de la brecha, que pone los millones de años entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2.
También hay otras teorías que es la evolución teísta, o sea, que Dios usó la evolución y el tiempo de millones de años, o también los creacionistas progresivos, como que los días de creación son épocas en que Dios va creando. Ahora, en resumen, el punto acá, y quiero que ustedes lo vean claramente, no es que el texto de Génesis 1 diga por sí mismo la idea de millones de años, no la tiene en el texto en sí mismo. La idea de millones de años surgió a causa de la influencia del naturalismo y de los científicos modernos. Y entonces por esa razón la iglesia entró en el dilema a ver cómo resolvía el asunto. O sea, no es algo que estuviera en el texto. ¿Me siguen en esto? O sea, el texto de Génesis no lo habla jamás. Es una interpretación moderna a causa del naturalismo. Entiendan esto muy bien. Ahora, aquí tenemos las citas de la historia y quiero que piensen lo siguiente. Sí, no deberíamos tomar tan en serio las primeras 4 Cs que hablan de la historia relatada en Génesis. Dime por qué tu hijo debería tomar en serio entonces lo demás. Si no puedo confiar en la Biblia como está escrito en la primera parte, ¿por qué debo confiar en la segunda? Eso es claramente hipocresía y los jóvenes lo identifican muy bien y eso se paga. Porque rechazan la autoridad de la Biblia primero y finalmente del Evangelio, porque el Evangelio está basado en la autoridad bíblica. Y al quitar el fundamento quedamos expuestos a nuestras propias ideas. Por esa razón es que necesitamos estar listos para defender nuestra fe, para defender la autoridad de la palabra, y eso no lo va a hacer un no creyente, eso le corresponde hacerlo a la iglesia. La doctrina de la creación, la doctrina de la literalidad de Génesis y estos eventos históricos es algo que le corresponde defender a los cristianos. Y esta es la gran pregunta que hay en nuestros días. ¿Se puede confiar en la Biblia en esta era científica? Porque es tanto el ataque que se le bombardea con evolución, hombre simio, métodos de datación, millones de años, no hubo un diluvio universal. Y los cristianos ante todo eso, ¿saben qué hemos hecho? Simplemente decir, confía en Jesús, y eso dejémoslo a un lado. Y realmente estamos permitiendo que sea socavada la autoridad bíblica. ¿Por qué deberían creer el mensaje de salvación que viene de un libro que piensan que ya ni siquiera es confiable? Nos corresponde lidiar con este asunto como iglesia. Y esto es demasiado importante porque la iglesia ha hecho la tarea, y lo tenemos que hacer, de enseñar la Biblia a nuestra gente, discipularles, enseñarles historias bíblicas, como David y Goliat, Jonás, el arca de Noé, los viajes de Pablo, la Navidad. Son relatos verídicos y que enseñamos en la iglesia, pero ¿saben qué? Muchas veces los hemos enseñado como si fueran cuentos de la Biblia, ¿sí? Como si fueran, nuestros hijos lo ven como si estuvieran leyendo a Hansel y Gretel o Caperucita Roja, ¿sí? No como historia. Y a veces cometemos el error de enseñarlos en desorden. Los niños no pueden ver el panorama de las cosas, cómo está conectada la historia de la redención. No pueden construir su cosmovisión bíblica porque de pronto no les estamos ayudando como podríamos y deberíamos hacerlo. Y estos campos de geología, biología, astronomía, antropología, arqueología, ¿saben qué ha pasado? Se los hemos dejado completa y exclusivamente al mundo, a las escuelas, a las universidades, en donde supuestamente allá se enseña la historia real y en la iglesia vas a escuchar cuentos de hadas. Esa es la filosofía que están vendiendo ellos. Y no podemos permitir que se dé ese dualismo. Los cristianos necesitamos enseñar la historia real basada en una cosmovisión bíblica. Y por esa razón en 1 de Pedro 3:15, Él nos exhorta como iglesia, es un mandato de Dios, a santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar una defensa, una apología, una razón ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Hacerlo con mansedumbre y reverencia. Y quiero pasar a una sección para darles un ejemplo de cómo como ministerio podemos ayudar a la iglesia a precisamente dar una razón, poder defender tu fe, poder enseñar a tu iglesia en ese sentido, poder afirmar tu propia fe. Y miremos este caso. Aquí tengo un ejemplo de cómo se enseña, por ejemplo, el diluvio de Noé y el arca de Noé como un cuento de hadas. Los libros de texto de nuestros niños
aún en las iglesias uno ve pintadas arcas y realmente no representan algo histórico. Un niño a la edad de 5 o 7 años no va a cuestionar ese tipo de enseñanza, pero cuando empiezan a tener razonamiento crítico, se van a dar cuenta que efectivamente eso es una más del cuento de hadas. Eso es como la bruja, no sé, como cualquier otra historia que pudieran inventarse, porque es obvio. Miren esa foto. Creo que el animal más inteligente de todo ese grupo es el elefante que está por recibir la ola. Él sí está consciente de lo que va a pasar, que esa ola va a hundir ese barco. O sea, esto realmente no representa el arca de Noé, sino más bien como un balneario con sobrecupo. Miren las proporciones de los animales y de Noé respecto de ese barquito. Lo interesante es que la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, y las medidas que da el arca de Noé pertenecen y corresponden a un barco real, pertenecen y corresponden a las proporciones de un barco que pudiera navegar y sobrevivir a un diluvio global. Pertenecen y corresponden a las dimensiones de un barco que pudiera llevar el contenido que necesitaba llevar y que la Biblia misma menciona que necesitaba llevar. El equivalente en volumen del arca en capacidad sería el equivalente a 450 tractomulas o trailers de tractomula en capacidad volumétrica. Eso es más que suficiente para hacer lo que el Señor quería que hiciera. Piensen en un circo. El circo lleva en 2 o una tractomula lleva todo su equipamiento, aún hasta animales y grandes como elefantes y leones y cosas así. ¿Cómo no podría llevar el arca todo lo que necesitaba llevar? De hecho lo hizo. Ahora, una pregunta que surge aquí es, ¿cómo pudo caber toda la cantidad de especies que hay hoy en día en el mundo dentro del arca? Si la Biblia dice que Noé llevó 2 de cada especie y 7 de algunos. Ahora, cuando pensamos en esto, entendemos que existen hoy en día conocidas 2.2 millones de especies y se estima que pueden ser hasta 9 millones de especies que todavía no se han documentado. Ahora, quisiera que pensemos lo siguiente, de todos esos esas 9 millones, vamos a descartar los insectos porque ellos no necesitaban ir adentro del arca. Los insectos pueden sobrevivir afuera entre los escombros de una inundación. Además de eso, no tienen aliento o no tienen respiración como los otros seres de la tierra. Es distinto su funcionamiento. Los peces evidentemente no iban dentro del arca, entonces la mejor forma de salvar un pescado es dejarlo en el agua, no sacarlo. Y nos quedaríamos con 30.000 entre reptiles, anfibios, mamíferos y aves. Ya bajamos la lista de 9 millones a 30.000, descartando los que no irían dentro del arca. Ahora, eso daría mínimo 60.000 animales, si multiplicamos por 2, ¿cierto? Pero entendamos esto, que en Génesis, la palabra especie que aparece en nuestra traducción Reina Valera 960, en el original es la palabra hebrea min. Ahí está escrita, es la que está en amarillo. Lo interesante es que el significado de la palabra especie se ha redefinido recientemente. La biología moderna, la taxonomía, que es la que determina la clasificación de los órdenes de vida, definió el orden de especie en el nivel inferior que ustedes ven ahí como especie, que es el nivel más particular. Sin embargo, el significado que tiene en el original hebreo no tiene que ver con ese orden más particular, sino con el orden de familia. Es decir, por ejemplo, ahí entraría el zorro, como ustedes ven ahí, rojo, el zorro ártico, y los perros entran en esa misma familia, igual que los lobos. Es decir que Noé no tenía que llevar una pareja de cada uno de estos, una pareja de zorros, una pareja de chacales, una pareja de lobos, una pareja de dingos, una pareja aún de coyotes. No tenía que llevar parejas de bulldogs o fresh poodle, porque ni siquiera existían. Noé tenía que llevar una pareja de esa familia. De hecho, con que llevara 2 lobos, genéticamente ya se ha visto que la genética del lobo puede producir o podría producir toda la variedad de tipos, de especies de perros que conocemos hoy en día. Es decir, Noé solamente llevó 2 representantes de esa familia o tipo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esto, y lo mismo aplicaría, por ejemplo, para los caballos o el tipo de equino. Ahí están las cebras, también están los burros, están los caballos. No tenía que llevar una pareja de cada uno de estos, simplemente una pareja de esa familia, de ese tipo. ¿Me siguen?
Ahora, teniendo en cuenta esto, para la capacidad del arca, realmente solamente se necesitaban 7.000 animales adentro del arca, haciendo una cuenta excesiva, o sea, no por debajo, sino por encima, ya pasando de especies a las familias, a los diferentes tipos. Y eso es suficiente espacio para llevar esos animales. Aún los cálculos de respuestas en Génesis, cuando ustedes vayan al arca, es que con esos 7.000 animales solamente se habría ocupado un tercio de la capacidad del arca. Había más espacio, seguramente para alimentos, bebidas, provisiones para el tiempo que iban a estar ahí adentro. Otra pregunta que surge en cuanto al diluvio es de dónde vino toda el agua. Y el Génesis menciona dos fuentes de agua cuando ese evento ocurrió. Uno de ellos es que, el primero, que es aquel día, cuando Noé tenía 600 años, se rompieron todas las fuentes del gran abismo. Es la primera fuente que menciona el Génesis. Quizás uno siempre que piensa en el diluvio piensa en mucha lluvia, pero la Biblia menciona dos fuentes de inundación. Las fuentes del gran abismo que fueron rotas y también que se abrieron las ventanas de los cielos. ¿Qué pasa cuando el fondo del océano se colapsa o hay una disrupción interna en el suelo oceánico? Por ejemplo, un tsunami sucede. Hay erupciones suboceánicas y hemos visto tsunamis recientemente que se producen una pequeña vibración en el océano y arroja una cantidad de agua que inunda ciudades enteras. Entonces, la Biblia nos habla de que el diluvio fue una catástrofe global, que fue un evento que cubrió toda la tierra con estas dos fuentes de agua. De hecho, menciona la Biblia directamente que fueron cubiertos todos los montes debajo del cielo. Ahora, quiero que miren esta foto y díganme si pueden identificar algo en este mapa. Esa es la Tierra, en Google Earth simplemente girada, vista por el lado del Océano Pacífico. Quizás en los mapas que son planos, uno no puede apreciar el tamaño del Océano Pacífico. Fíjense cómo es. Aquí por el lado derecho está Nueva Zelanda, arriba está Hawái y por este lado está México. Entonces realmente en la Tierra hay suficiente agua y el agua del diluvio está aquí todavía, está en los océanos. Miren, por ejemplo, esta vista es del Océano Índico, también en su perspectiva real, es enorme. De hecho, la Tierra es un planeta que tiene su superficie cubierta en 70% de agua. Lo interesante es que los evolucionistas y los seculares, cuando ven a Marte y miran sus características superficiales, a pesar de que no hay agua líquida en el planeta Marte, sino algunas partes congeladas en los polos, ellos dicen que Marte en algún momento tuvo que haber estado inundado globalmente, precisamente por las marcas que ven ahí. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que a pesar de que la Tierra está casi cubierta de agua, jamás dirían eso. ¿Saben por qué? Porque estarían dando razón a un diluvio global y no lo pueden hacer por su naturalismo. Esa respuesta no puede ser. Y de hecho, si uno pudiera aplanar la Tierra y bajarle todas las montañas, aplanarla y pudiera llevar los continentes hacia el agua, quedaríamos por debajo del agua 2.2 kilómetros. Hay suficiente agua. De hecho, también el movimiento de los continentes uno puede entenderlo a la luz del diluvio, la separación de los continentes. Es muy probable que antes del diluvio hubiera una sola masa de tierra y la tierra después del diluvio la que conocemos hoy en día. Asimismo, podemos entender y podemos ver ciertos eventos que ocurrieron recientemente y que nos dan claves para poder entender lo que pudo haber producido una catástrofe como el diluvio. En este caso, el monte Santa Elena erupcionó en 1980 y esa erupción produjo en cuestión de días formaciones de capas de roca, de miles de capas de rocas, rápidamente a causa de ese evento. Y aún de cañones o de partes de tierra cortados por sedimentos que fluyeron de la montaña hacia abajo. Entonces vemos que no se necesita que pasen millones de años para producir la geología de la Tierra. Simplemente se necesita entender que hubo una catástrofe global que no se ha repetido ni se repetirá. De hecho, Dios prometió que no se repetiría. Pero es una clave para entender el presente, aún para entender el registro fósil. Piensen en esto, si es verdad que hubo un diluvio global, la primera fuente de conocimiento de esto es la Biblia, ¿sí? Pero como es cierto, ¿qué esperaríamos encontrar entonces en todo el mundo? ¿Saben qué? Miles de millones de cosas o de fósiles enterrados en capas sedimentarias de roca
asentadas por agua por toda la tierra. Y eso es precisamente lo que encontramos. Millones de cosas muertas enterradas en capas de roca asentadas por agua por toda la tierra. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos de unos fósiles marinos que de hecho no se sacaron del mar, se sacaron de las montañas, o sea, estaban en tierra seca. ¿Cómo llegaron esos fósiles marinos ahí? Fácil de entender, desde una cosmovisión bíblica. Acá, por ejemplo, hay unos huevos de dinosaurio. Aquí está María del Pilar, ella es colombiana, es la coordinadora del ministerio allá en Kentucky, y ella está al lado de uno de los fósiles favoritos del ministerio hispano. Aquí tenemos un ejemplo de este pescado que estaba listo para su cena y de repente algo sucede y queda en una estampa para la eternidad. Lo interesante es que el proceso de fosilización muestra evidencias de ser tan rápido, de ser cubiertos rápidamente para que queden en esos precisos momentos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un ictosaurio aparentemente dando a luz en ese momento, fosilización, y eso corresponde muy bien con una catástrofe como la del diluvio. Aquí tenemos un ejemplo más latino, en Perú, un fósil de ballena en los montes de los Andes. ¿Cómo llegó esa ballena ahí? Fácil de entender, desde una cosmovisión bíblica. Ahora vengamos un poquito más criollos. Aquí tenemos el cronosauro boyacensis. ¿Saben dónde está ese fósil? En Villa de Leyva tenemos un fósil aquí cerca. Y saben, ese es un tipo de animal que es marino. ¿Y qué hace en Villa de Leyva? Fácil de entender, ¿cierto? ¿Cómo llegó ahí? Ahora quisiera que vean esta foto, también es una foto criolla, es el cañón del Chicamocha, ¿cierto? Este cañón, según los científicos seculares, miren lo que dicen ellos, estas placas montañosas se formaron hace 46 millones de años, esa es su interpretación, cuando antes era un inmenso lago y donde vivieron animales marinos de los que aún siguen encontrando fósiles. Es decir, si tú vas al cañón del Chicamocha y observas ahí, ¿qué vas a ver? Vas a ver evidencias de que eso estuvo cubierto por agua, evidencias de que hay animales y fósiles marinos en ese lugar, evidencias que los seculares interpretan en su cosmovisión como millones de años desde otro punto de vista. ¿Sí ven cómo funciona esto? O sea, la evidencia es la misma, pero la interpretación es diferente. Y nosotros podemos entender perfectamente por qué es que el cañón del Chicamocha presenta esas características de haber sido inundado y de tener fósiles marinos. Ahora, saliéndonos o avanzando un poco a uno de los fósiles más famosos de la Tierra, que son los dinosaurios, quiero contarles que los mismos fósiles de dinosaurios recientemente se han descubierto que contienen tejidos blandos, un fósil de Tiranosaurio Rex, por ejemplo, tejidos blandos, es decir, colágeno, tejidos que se pueden estirar todavía si se humedecieron y los pudieron estirar los científicos seculares. Pero esta es la evidencia. ¿Cómo pudo sobrevivir esto por miles de millones de años de estar fosilizado? Eso es imposible. Eso más bien muestra y dice a gritos que esos animales fueron fosilizados en un tiempo reciente, en el diluvio de Noé, la mayoría de fósiles. Sin embargo, vemos en el registro fósil algo, y aquí vamos dirigiéndonos hacia el final de nuestra primera parte. Y es que en el registro fósil, la primera cosa que hay que hacer para hacer un fósil, ¿saben cuál es? Morir. Entonces lo primero que vemos en el registro fósil es cosas muertas. Además de eso, se han visto evidencias en los fósiles de cáncer, artritis, tumores cerebrales, enfermedades. También en el registro fósil se ha visto carnívoros. ¿Y saben qué significa eso? Que los carnívoros, según la Biblia, vinieron después del pecado. Antes del pecado, todos comían vegetales, como dice Génesis 1, 29 al 30. Chequeen eso, a veces uno pasa de largo y no se fija esos detalles. Y además de eso, también hay espinos en el registro fósil. Pero Génesis dice que los espinos y cardos vinieron después del pecado como producto de la maldición. Entonces, ¿cómo puede ser que como cristianos podamos decir que esos fósiles y esos cardos, esos comportamientos carnívoros estuvieron antes de Adán, o millones de años antes de Adán, por ejemplo, o que son parte de la creación de Dios original? No corresponde. La Biblia habla que por el pecado vino como consecuencia la muerte.
y de hecho la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sin embargo, la cosmovisión secular dice lo contrario. La muerte es el mecanismo de la evolución. La muerte produce toda la vida de la tierra. La muerte permite el avance y la supervivencia del más acto a través de procesos de sufrimiento, enfermedades y matanzas. Es completamente contrario a la cosmovisión bíblica. Y si fuera así, y Adán y Eva hubieran sido creados encima de una cantidad de fósiles y de cosas muertas, no sería muy lógico pensar que Dios llamara esto bueno y muy bueno en gran manera. La creación gime a una con dolores de parto, porque está sometida bajo maldición. Y tenemos dos perspectivas muy diferentes. Y esto sí importa porque importa el Evangelio. Hubo un primer Adán y un posterior Adán. Si ese primer Adán fue un mito, Jesús habría muerto por un problema mitológico. Si la muerte siempre existió aún antes de Adán y no fue consecuencia del pecado, entonces ¿para qué tuvo que morir Cristo? No tiene sentido el Evangelio. ¿Por qué tenía alguien que tomar el castigo? Si la muerte no fue consecuencia del pecado del hombre, entonces, ¿qué lo produjo? Dios es el creador de la muerte. Y eso realmente nos obliga a empezar a tener que empezar a hacer una cantidad de maromas para entender toda la cosmovisión bíblica. Ahora, repasando nuestras 7 Cs de la historia, entendemos que si basamos nuestra cosmovisión en la palabra de Dios, tenemos una base firme en la cual basar toda nuestra vida. Tenemos absolutos morales, tenemos una definición clara del matrimonio entre hombre y mujer, tenemos la santidad de la vida, o sea, no aceptaríamos que mataras a otra persona o mucho menos a un bebé en el vientre, y tendríamos un Cristo, un único camino para ser salvos. Sin embargo, si estamos parados en la palabra del hombre, estamos sobre arena, relativismo moral, matrimonio gay, aborto, yo busco mi salvación o no existe Dios, y nos encontramos realmente y finalmente ante dos cosmovisiones, una basada en la palabra del hombre, otra basada en la palabra de Dios. Esto empezó desde Génesis 3, ¿sí? En resumen. O sea, no es un asunto de evolución y creación, es un asunto de el hombre, la humanidad y lo que Dios dice, ¿sí? Fíjense en esto, ambos con sus cimientos y con sus estructuras. ¿Y qué es el ataque que vemos en estos tiempos? Que la estructura, el fundamento del cristianismo está siendo atacado desde Génesis. Y los cristianos saben qué estamos haciendo quizás, como no sé si le alcanzan a ver, él está como durmiendo, el de arriba, ¿sí lo ven? Y el otro también le está disparando a la base. Precisamente porque dice, bueno, puedo aceptar millones de años y ya. No estamos viendo dónde está ocurriendo la batalla y dónde está el ataque. Y quizás nos hemos distraído con cosas como estas. El aborto, el relativismo moral, el matrimonio gay, problemas sociales, salimos a marchar y queremos atacar esos problemas, pero no nos estamos dando cuenta que esos son solamente los frutos, son solamente las expresiones de esa filosofía basada en la palabra del hombre donde yo hago lo que me dé la gana. El humanismo. Y estamos perdiendo la batalla si no reaccionamos. ¿Qué debemos hacer? Atacar su fundamento y fortalecer nuestro propio fundamento en la palabra de Dios como autoridad. Y seguramente vamos a poder impactar de manera mucho más efectiva esta cultura. O sea, Dios no nos llamó a cambiar la cultura ni a poner políticos más conservadores. Él nos llamó a predicar el Evangelio. Y necesitamos levantar generaciones que puedan levantarse con autoridad, con firmeza en la palabra de Dios y predicar el Evangelio a esta generación. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde hacemos eso? En nuestras casas, en las iglesias. Por eso este tema sí importa. Los dejo con esa idea. Dios les bendiga. Vamos a ir al receso.